Hola, muy buenas a todos. Esta semana fue una de las mejores en cuestión de noticias, novedades en Blood Strike. Y ojo que todavía faltan cosas muy importantes por las que tenemos que hablar en este canal. Una de ellas sería la colaboración entre Marvel y NetEase, la desarrolladora de Blood Strike, que bien, todavía no tenemos nada confirmado, pero cuidado que Blood Strike le está haciendo unos tremendos guiñazos a Marvel de unas maneras algo novedosas. Pero hablando de novedades, entraremos primero a las nuevas características de soporte táctico que estarán llegando junto al nuevo mapa, que este es el detonante. El nuevo mapa, ya como todos sabemos, el día de mañana ya es 11 de abril y ya se podrá jugar en este nuevo mapa con nombre Shooter Island. Y entre las nuevas características que encontramos en el nuevo mapa, en el primer lugar tenemos la tienda Express, que tendrá artículos a la venta, posiblemente contengan armas, municiones, energía evolutiva para los chalequitos. Por cierto, se me hizo algo interesante porque en Apex Mobile también teníamos algo parecido a esto. Pero bueno, eso no sería todo, porque Blood Strike también tiene planeado agregar drones de interferencia. Esto vendría siendo un bloqueador de señales. Me imagino que hará counter a la habilidad de Paul. No, a la habilidad de Val, me confundo con esos dos. Más que todo esto serviría para pasar desapercibido por los enemigos. Ahora hablaremos un poco de lo más interesante, que sería el Fulton Balón. Así, esto es un nombre todo raro, pero que vendría siendo un dron gigantesco con la capacidad de transportar. Algo interesante, que este dron creo que solamente va a poder transportar a una persona. No, teletransportar no, güey, transportar. Según la descripción de esta nueva característica, el dron dejará caer una tirolina para una escapada rápida. Así que para mí esto es lo más sorprendente de todo esto. Pero atención a esto que les diré en este momento, porque estas características solamente estarán disponibles desde el día de mañana 11 de abril hasta el 12 de mayo. Así que será como un tipo de beta para saber si el público le gustó estas nuevas características, y también para observar los errores y agregar mejoras una vez termine el periodo de prueba de estos nuevos equipos. Entre otras novedades, Blood Strike lanzó una nueva tienda llamada Tienda Misteriosa, que según tu suerte podrás llevarte muy buenas promociones. Por ejemplo, en mi caso me salió el 60% de descuento, que esto nos estaría ayudando a comprar muchas cosas muy importantes. Entre ellas tenemos un nuevo emote, que cuidado, te sacas un ojo porque esto, está demasiado peligroso esos movimientos. Pero lo más importante es que también podemos conseguir una nueva skin legendaria para la M4, que bueno, está demasiado god. Me gustan esas animaciones de disparo, también los colores, y bueno, está demasiado god. En mi caso la puedo conseguir por 600 de oro, que bueno, está demasiado barato para ser una skin legendaria. Así que se podría decir que está muy buena esta idea de tienda misteriosa, con objetos muy valiosos a muy buen precio. Claro que todo esto va dependiendo de tu suerte. Y antes de pasar al tema de la colaboración entre Marvel y NetEase, hablaremos un poco sobre el trabajo duro que está haciendo Blood Strike en este preciso momento contra los hackers. Que atentos, en todo el tiempo que llevo jugando a este juego, en ninguna de mis partidas me he encontrado con un hacker. Pero a pesar de todo esto, la cantidad de cuentas que fueron baneadas por hackers fueron de 9422. Es algo que bien, no es una cifra muy grande, pero es más que todo para estar atentos a los hackers, porque si nos llega a aparecer un hacker, hay que reportarlos con su creador de contenido favorito, o ir al grupo oficial de Blood Strike en Discord, ya sea Facebook, Instagram, hablar con los moderadores y explicarle el caso que te encontraste con un hacker para mantener un juego limpio en Blood Strike. Bueno, una vez dicho todo esto, ahora vamos a entrar al tema más importante, la dicha colaboración entre Marvel y NetEase, y que vendría siendo Blood Strike en este caso. Ya que hace unos días un suscriptor me escribió y me dijo: hola Nova, tengo información sobre el nuevo evento de Blood, que creo que le puedes hacer un video. Y en ese momento solamente dije: mi momento ha llegado. Lo cual me fue explicando que los desarrolladores de Blood Strike, que vendría siendo NetEase, hicieron una colaboración con Marvel haciendo un juego llamado Marvel Rivals. De ahí nace una pregunta: ¿qué tiene que ver Marvel con Blood Strike? Bueno, si logramos apreciar ver esta foto, alcanzaremos a notar un arma, que esa misma arma estaría sosteniendo Rocket de los Guardianes de la Galaxia, y si retrocedemos por el espacio-tiempo sería la misma arma que Blood Strike piensa agregar al juego. ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, pero yo sé que eso no es suficiente para confirmar una colaboración entre Marvel y Blood Strike, pero les recuerdo que esta solamente es una filtración. Pero bueno, tranquilos, a mí también se me hace un poco difícil creer esta posible colaboración entre Marvel y Blood Strike, pero ojito, porque también hay una cosa que llama mucho la atención en todo esto. Es que si logramos observar el nuevo evento en Blood Strike, tiene de nombre una bendición de Asgard, que como todo el mundo sabe, Asgard es la tierra natal de Thor, Loki, Odín, todos esos personajes que también están dentro del mundo Marvel, y todo esto es algo muy fascinante, lleno de dudas, misterios.
pero también de problemas. Pero antes de hablar de los problemas, me gustaría hablar de las ventajas y cómo podría llevarse a cabo una colaboración de parte de Blood Strike y de Marvel. La primera ventaja es que llamaría demasiado la atención de todo el público mobile, o mejor dicho de todo el mundo gaming, pero el simple de hecho de solo decir la palabra Marvel es una completa locura. Eso ayudaría a atraer mucho público de otras comunidades y de muchos creadores de contenido, y eso traería muy buenas ganancias a la empresa tanto para NetEase como para Blood Strike. Ahora, ¿cómo se podría dar esta colaboración? Como por ejemplo, mi favorita sería que agregaran al juego un personaje sacado del mundo Marvel, ya puede ser Iron Man o hasta mejor Thor. Es que solo con imaginar una habilidad de lanzar rayos se me ponen los pelos de punta, pero como todo lo bueno hay algo malo. ¿Y cuál sería esa maldad oculta detrás de todo esto? Bueno, recordemos que desde el principio dije que esta era una colaboración de Marvel con la empresa de NetEase y no con Blood Strike. Y ustedes me podrían hacer una pregunta, Nova, y si la colaboración es con otro juego, ¿qué tiene que ver Blood Strike entonces? Bueno, todo se resume en sus similitudes, tantos eventos, en la próxima arma. Todo eso concuerda que detrás de esas dos cosas hay una pequeña parte del mundo Marvel dentro. Tal vez no sean oficiales, pero sí sería algo tirando indirectas. Hay muchas similitudes, como por ejemplo de que Thor es un asgardiano y todo eso está, y todos esos derechos lo tiene Marvel. Y el evento en Blood Strike dice una bendición de Asgard. Entonces podríamos decir que es un 50-50, 50% verdad y 50% puede ser mentira. Así que chicos, recuerden que todo esto queda a la imaginación de todos nosotros y cómo queremos interpretar estos guiños de Blood Strike hacia Marvel. En mi opinión son guiños demasiado fácil de entender, gente. Solamente con decir la palabra bendición de Asgard ya se me viene el mundo Marvel encima, se me viene el Thor. Pero bueno, el video llegó hasta este preciso momento, así que recuerden que se pueden suscribir y activar la campanita para estar atentos a mis próximos videos, ya que se vienen consejos, se vienen guías, se vienen gameplays y se vienen muchas variedades de cosas. Sin nada más que decirles, hasta la próxima y chao.